Bueno, comenzamos la mesa redonda. Está con nosotros Óscar González, que es el jefe del COE de Eroski. El COE es, digamos, la estructura de Eroski que ha impulsado el proyecto de automatización en Eroski, ¿no? Está con nosotros también María Zubía, de Angulas Aguinaga, que es manager del Departamento de Transformación IT. David Quijano, que es el director de administración de Retabet, y José Miguel, que ya le conocéis. Es una mesa redonda abierta a las preguntas que nos queráis hacer desde aquí o las preguntas que nos queráis hacer a las personas que están en online. Recogeremos las preguntas en online, si llega alguna, y las trataremos también de contestar. Bueno, y para calentar la mesa redonda, ¿no? Pues yo me he preparado unas preguntitas, ¿no? Para cada uno, ¿no? Por ejemplo, mira, David, desde tu experiencia, ¿cuáles pueden ser los 2, 3, 4 puntos claves para impulsar un proyecto de automatización en una compañía? Vale, a ver, en nuestro caso, y eso que yo, por ejemplo, en concreto me leo Expansión todos los días y cosas de estas, a mí, hasta que no hablamos con José Miguel, éramos desconocedores de este tema. La verdad es que no teníamos mucha idea. Entonces, lo principal es que esto, para mí, venga apoyado desde la dirección, no sé si el CEO, el Consejo de Administración, o desde luego gente con poder, que lo impulse y crea en ello, para que te dé un poco mando en plaza luego a la hora de tomar decisiones, porque hay que luego vencer resistencias un poco a veces en interno, porque hay gente que está acostumbrada a hacer las cosas de una manera y cualquier cambio pues le trastoca. Entonces sería la primera. La segunda, que esta persona encargada dentro de la organización pues tenga poder de llegar a todos los departamentos y que le reciban y al final venza resortes que si no a veces son difíciles de vencer. Y es muy importante, que ya se ha comentado, un plan de comunicación de manera que nadie vea amenazado su puesto de trabajo y que se les consiga explicar y lo consigan entender que esto va a ser en su beneficio y no en su perjuicio. Nosotros al principio, como anécdota, os puedo contar que la gente le hacía carreras al robot, a ver si le gano. Y a veces, pues, la verdad es que quedaban cerquita, pero los resultados, el robot no se equivocaba nunca y esa persona, pues, se acababa. Entonces, poco a poco, se ha ido convenciendo a la gente de que, y lo que han comentado antes, ahora es un elemento fundamental. Nosotros ahí no podremos vivir. Hay departamentos que son muy importantes que no funcionarían ahora sin el robot. De hecho, hay problemas cuando le pasa algo, que a veces le pasa. Entonces, pues se pone un poco la gente de los nervios. Muy bien. Próxima, esta para ti, María. Desde tu punto de vista, desde el punto de vista de Angulas Aguinaga, ¿cuáles pueden ser las principales razones para automatizar? ¿Ganar competencia, eficienciar? En nuestro caso recalcaría 5 puntos. Uno, optimizar y agilizar procesos, permitiendo realizar el mismo trabajo en menos tiempo. Dos, como ya habéis comentado más de una vez, disminuir el flujo de errores que puede haber en tareas repetitivas en el trabajo manual. Eh, Otro punto a destacar sería siempre ordenar bien todos los procesos y ofrecer ayuda constante a los compañeros para reducir al máximo el tiempo de supervisión del robot. Interesante. Ahora te toca a ti, Oscar. Vamos a hablar un poco de ROI, ¿no? Porque claro, hemos dicho que hay que automatizar y la automatización es un proyecto más y tiene que tener un ROI determinado, ¿no? ¿Cómo entiende Eroski el ROI de un proyecto de automatización? Bueno, pues creo que dependiendo un poco digamos, de la madurez que tenga la organización en una implantación de un proyecto de RPA, ¿no? En un programa de RPA, pues es el caballo de batalla, ¿no? Porque nosotros, por contextualizar, en Eroski este programa nace más o menos allá a finales del 2018 y, bueno, pero con un plan serio de abordar algo con los recursos a partir del 2019, ¿no?
Entonces, nace desde el reto de la eficiencia y parecería una obligación tener que automatizar, pero bueno, ligado a lo que comenta David, el apoyo de la dirección, es fundamental que seamos capaces, que la dirección entienda y nosotros seamos capaces de hacerle ver qué beneficios sí son claramente medibles, ¿sí? Y que esto no va solamente de un ahorro de costes, entendido el ahorro de costes como queremos, porque la clave está en lo que comentaba José Miguel, ¿no? Es con las horas que liberamos a nuestras personas, qué decide la organización hacer con ellas, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Entonces, para nosotros fue un ejercicio, digamos, de reflexión y de transformación que también no tienes la fórmula desde el primer año, la fórmula la vas modulando. Lo que sí para nosotros ha sido clave, el mejor ejemplo creo que es el de Ángel, ¿no? Hoy cuando estaba explicando aquí la experiencia en Eroski, ¿no? Y eso es extrapolable a otras áreas. Para nosotros la clave era el defensor del ROI de nuestro programa no soy yo, cada año en el comité de inversiones. Nosotros lo tenemos más o menos articulado. Hay otras organizaciones que realmente se ligan a un financiero, ¿no? Y es el financiero el que certifica que esto efectivamente da el programa y lo va viendo a lo largo del año. Nosotros no lo trabajamos así. Nosotros sí es cierto que tenemos la comprobación final por parte de un comité de inversiones que está ubicado en el área financiera, ¿sí? Pero lo que hacemos es tener el aval y la defensa de cada uno de los miembros del Consejo de Dirección en donde estamos actuando. Nosotros hemos ido a la estructura, digamos, de sede, a la estructura central, no hemos ido a nuestras delegaciones ni a nuestros puntos de venta, y para nosotros fue clave el primer año, porque si no esto es una batalla constante que tenemos con la dirección. Entonces lo clave fue cómo hacer que la dirección realmente sean ellos los que defiendan el resultado y los que digan cómo han decidido traducir esas horas de mayor aporte de valor, ¿no? Entonces empezamos desde un estadio más básico que es yo libero estas horas y ahí no hay discusión, pero tú eres el que tienes que decir esas horas a qué las estás dedicando y cuantificarlas, ¿no? Desde ahí tienen que ser ellos, no podemos ser nosotros. Nosotros les podemos ayudar a temas como por ejemplo le pasaba a Ángel, ¿no? Que yo me empeñaba en decirle, es que si yo te hago este tema, tú vas a poder hacer más estudios. ¿Cómo cuantificamos? ¿Qué le atribuyes a RPA que te da ese beneficio? Porque no solamente es la liberación de horas de tu equipo, que es una traducción a coste muy, muy sencilla y muy básica, ¿no? Sino a ti que te ha aportado el negocio. Y esa es la parte que cuesta trabajar. Entonces nosotros ya, por ir a lo concreto, los aspectos que básicamente medimos claramente a la hora de atribuir el retorno de inversión de diferentes proyectos que hacemos en las áreas es, uno, es esa liberación de horas, cuánto costaba operarlas, vamos, por las propias personas y cuánto nos cuesta operarlas desde con la implantación de los robots. Esa es una. El siguiente en escala es qué cosas antes simplemente no podías hacer por capacidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un calendario, nuestras tiendas trabajan los sábados, pero nosotros no tenemos personal en nuestra central un sábado y sin embargo hay actividades que si pudiésemos permitirnoslas las haríamos también un sábado. Bueno, pues resulta que las estamos haciendo y eso tiene un valor también, ¿no? Y después es lo importante, la clave, porque es el efecto multiplicador, es realmente con las horas de valor que la gente tiene, qué aportamos al negocio y cómo crecemos. Esa es la clave. Y no siempre es fácil medirlo ni que te acepten esa medición. Y por eso es clave el papel de la dirección. Un ejemplo, por ejemplo, con Ángel fue el poder hacer más estudios de ventas. A mí, a Eroski le permite situarse en otro sitio. ¿Eso es 100% atribuible a un proyecto RPA? No. Pero RPA está contribuyendo a eso en una medida, la que él valore, porque no hay otra. Si él no lo valora, nuestro trabajo no tiene sentido. Está claro. José Miguel, cuando has presentado, yo he visto que has hablado de sectores donde la automatización puede tener, digamos, mayor importancia, ¿no? Y desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿en qué sectores crees tú que la automatización puede dar más beneficio? Con la tecnología actual se puede automatizar prácticamente todo aquello que puedas estructurar. Aquí se ha dicho fase repetitivo, no es cierto. No solo lo repetitivo se puede estructurar, O sea, se puede estructurar aquello que tú sabes lo que vas a hacer si pasa algo.
¿Me explico? O sea, y el robot lo entiende perfectamente. Actúas si pasa esto, y si pasa esto, actúas de otra manera, y si pasa esto otro, actúas de otra manera. Quiere decir, tú estructuras. Lo que no tiene el robot es imaginación. Y yo creo que nunca tendrá, por mucho que algunos se empeñen que sí, pero bueno, bien, mejor. Entonces, ¿dónde es donde las labores están más estructuradas? Pues evidentemente en la administración. ¿Y dónde más? En la administración pública. Incluso a veces yo es que me sorprendo que fardan, por ejemplo, en Osakidetza fardan de tener muy buenos protocolos. Todo lo que se pueda protocolizar se puede automatizar. Y además lo va a hacer el robot infinitamente mejor, con menos errores, mucho más rápido, sin listas de espera, sin que la gente se desespere, especialmente la atención primaria, tal y como se hace hoy en día, ¿vale? Bueno, lo de la huelga es una consecuencia, sí. Bien, bueno, es decir, todo aquello que tú puedas estructurar o protocolizar, que es una palabra que digo que les encanta, y es todo lo que puedas protocolizar, estructurar, todo lo puedes automatizar y lo debes automatizar. ¿Por qué? No es que es que se ha utilizado otra frase que yo no estoy muy de acuerdo. Hemos automatizado lo que no aporta valor. No, hemos automatizado lo que puede hacer mejor la máquina. No quiere decir que no aporte valor, porque si no aporta valor no lo haces. Sí que aporta valor. Necesitas esos datos. Me explico. Lo que pasa es que ¿para qué tener un ser humano que siempre va a tener más talento que los robots? Bueno, no el 100% de los seres humanos, pero bueno, seamos generosos. Bien. Entonces, ¿por qué hacer un ser humano una labor que la pueda hacer una máquina? Pues no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, ¿no? Yo puedo poner 1000 ejemplos, lo que pasa es que me alargaría demasiado. Entonces, evidentemente, cualquier administración pública pues sería automatizable, pero rapidísimamente. ¿Por qué no lo hacen? Pues a mi juicio por falta de ética. Si queréis profundizamos luego. Muy bien, muchas gracias, José Miguel. Abrimos las preguntas a todos los asistentes. Por favor, el que haga una pregunta, pues que se identifique, ¿no? Perdón, ¿me indican por ahí? Está el micro ahí, porque como estamos online. Me parece que no sé si... Nos llega una pregunta desde los participantes en Teams de José Manuel López, que nos dice que siempre se habla de automatizaciones y machine learning e incluso big data para grandes empresas, y os pregunta ¿cómo veis la aplicación de la automatización para pequeñas y muy pequeñas empresas? ¿Cómo veis la aplicación de la automatización a pequeñas empresas y pequeños volúmenes de datos para facturas, descargas, etcétera? ¿Es viable y compensa económicamente? Te respondo yo si quieres. Sí, porque yo he hecho experiencia en pymes, vamos a ver. Evidentemente compensa siempre, porque hace a la pyme mucho más eficiente. Evidentemente, no es lo mismo en una gran empresa que liberas el talento de 30 o 40 personas que en una pyme que liberas 2, pero también son 2 sobre 20. O sea que también proporcionalmente es importante. Quizás sea menos rentable para el aplicador, o sea, para el consultor, sea menos rentable porque puede cobrar mucho menos, pero bueno, yo creo que también hay que dedicar tiempo a las pymes, pero yo creo que es exactamente efectivo, igual de efectivo, proporcionalmente, no en números absolutos, pero sí en números relativos, hace a las pymes mucho más eficientes y mucho más competitivas. No sé si queréis añadir algo, no sé si estáis de acuerdo. Yo puedo añadir algo que tal vez puede dar luz a lo que se está preguntando, ¿no? Porque igual el tema puede ser, bueno, y las inversiones. Bueno, hemos dicho, un robot se puede desarrollar entre 2 semanas, si es muy sencillo, menos, y 4 semanas si ya el robot es complicado. Bueno, pues la pregunta es, estamos hablando de 2 semanas y 4 semanas entre 10 días hombre y 20 días hombre de trabajo, aproximadamente. Entonces la pregunta es, bueno, si la pyme puede, puede pagar ese
ese esfuerzo de un consultor, va a poder automatizar. Y desde el punto de vista, digamos, de la infraestructura, del licenciamiento, pues hombre, pues a pocas horas que liberes ya cubres el coste anual de la infraestructura. Entonces, nunca ha habido un proyecto informático que se pueda realizar de forma tan rápida, donde puedas ver los resultados tan rápidos. Y algo que se ha dicho ya es que el retorno de la inversión, cuando haces el ROI, o sea, tú identificas procesos, valoras la inversión y haces el caso de negocio, que es hacer un cálculo del ROI, que esperas, el ROI que calculamos es liberar horas de trabajo, luego todo lo demás es adicional, ¿no? Pues bueno, yo no he visto proyectos informáticos con un ROI tan rápido, porque podemos estar hablando, en algunos casos, pues de 2 o 3 meses, y por lo general siempre son inferiores a un año. O sea, son proyectos de bajo riesgo, porque son muy cortos, de baja inversión, porque desarrollar una automatización es sencillo, y con ese tipo de ROI, ¿no? Y cuando hablamos de automatizar, en realidad, ¿cómo se realizan los proyectos? Bueno, pues primero haces un robot, simple o complicado, cada uno tiene su estrategia. Y cuando terminas ese, pues empiezas a definir otros, ¿no? Lo denominamos a veces la prueba de concepto, es decir, que la compañía vea lo que es un robot y lo entienda. Y una vez que lo entiende y el usuario pues opina, pues ahí puedes abrir un proyecto que puede durar años en función del volumen de la empresa y las oportunidades de automatización, pero que se hace poco a poco. O sea, las inversiones se van aprobando poco a poco, ¿no? Yo creo que puede ser la visión que pueda tener la PYME de esto qué es, esto cuánto cuesta. Quería aclarar que cuando Ángel dice un robot, quiere decir un proyecto. Un proceso, eso es. ¿Por qué? Porque pues normalmente el primer proceso que haces requiere un robot. Normalmente se empieza por un robot asistido, que es lo más barato. Estamos hablando de 1.800 euros al año, más o menos, ¿no? En este momento, Andrés. Menos. ¿Menos? Pues di cuánto. 1.600. Bueno, ha habido una rebaja últimamente. Los robots incluso se han vuelto, se ha vuelto más eficiente también. 1.600 al año. Y trabaja, claro, normalmente que en una pyme, por ejemplo, ¿qué vas a ocupar de ese robot? Pues probablemente ni el 5% de su capacidad de trabajo. Es decir, que ya aprovechas que tienes el robot para ir automatizando. Con el mismo robot automatizas más procesos. Sí, En Estados Unidos hay empresas, en este momento, que están llegando a tener un robot en cada puesto de trabajo, porque les compensa. O sea, aunque sepan que esa persona va a usar ese robot solamente un 10 o un 15%, han llegado a la conclusión que el aumento de eficiencia de esa persona, de velocidad, de no equivocarse, o sea, la empresa globalmente aumenta tanto su eficiencia que han llegado a un robot por persona. Pero eso en España no conozco ningún caso, de un robot por persona, pero será la tendencia. Si siguen bajando los precios de los robots, pues la tendencia será esa, porque pagar, o sea, no es mucho. O sea, es decir, una persona que como poco va a tener un costo para la empresa de 20.000, 30.000, 40.000 euros, pues añadir un costo de 1.600 al año, pues tampoco es exagerado. Es decir, que hay que... quería aclarar eso, que tú decías nuevo robot, no, nuevo proceso, no nuevo robot, porque el robot, para agotar a un robot las 24 horas, los 365 días al año y los bisietos 366, también no hay, le da igual al robot. Entonces hay que hacer bastantes procesos, pero incluso aunque no aproveches todo el robot, en las pymes lo amortizan muy rápido. ¿Preguntas? Beni Eguren, una 3.000 asociados. Yo quiero hacer una pregunta a cualquiera de las tres empresas, o a las tres, que es de qué nueva actividad que podéis hacer ahora gracias a la RPA estáis más satisfechos y un poco por qué razones. Y si podría decir cuál. Gracias.
Bueno, si queréis empiezo, Vale. empiezo yo. A ver, generalmente a mí me gusta intentar poner ejemplos o sea, nosotros hemos hecho una iniciativa cross a través, o sea, transversal a toda la compañía. Sí que es cierto que empezamos por un área muy concreta, pero fuimos luego expandiendo a otras áreas, ¿no? Entonces, me podría casi quedar con un caso de éxito muy claro dentro de cada área, ¿no? Pero bueno, si tuviese que decir uno es el ejemplo que hemos visto hoy, claro, que también lo habíamos formulado así porque entendíamos que era un caso de éxito, pero este es un caso de éxito, aparte por lo que aporta el negocio, por cómo entró el tema. O sea, esto es una obligación nuestra acompañar al negocio y hacerle ver cosas que es difícil. O sea, el negocio, por lo menos en el perfil nuestro de empresa, hay gente que está muy alejada de la tecnología o no. Tú esto lo vas a explicar, nosotros fuimos aprendiendo a modular el mensaje de cómo entramos a un sitio a explicar algo. Y tú como vayas allí a eliminar tareas repetitivas, tú realmente lo que le tienes que decir al negocio es, joder, nosotros creemos que con esto te vamos a ayudar a conseguir esto, esto y esto. Y a partir de ahí la retroalimentación que hay es brutal, porque los que conocen el negocio son ellos, no somos nosotros, ¿no? Nosotros, depende de dónde los años que llevemos en la empresa, podemos conocer. Entonces, este caso lo relevante era hacerle ver a alguien que no ve cómo tú eres capaz de sustituir una medición en una pantalla de una aplicación, de un Google Earth o de un Google Maps o de lo que sea, ¿no? De una manera muy sencilla. Es que esto fue algo... O sea, este caso fue muy exitoso porque este caso lo desarrollamos en 2 semanas. O sea, pero no lo hicimos como lo estaban haciendo ellos. Hablábamos también ahí, hablaba Yuipan o de APIs, tal, no lo hicimos. Pues si es tan fácil como tirar contra servicios de Google que ya tienes contratado, que te da la medición, por eso eres mucho más preciso, haces 15.000 mediciones en 1 minuto y medio. O sea, es un caso de éxito brutal por eso. Esa es una. Y otra, que por ejemplo hay compañías que no ven igual muchas veces la aplicación. Para mí es un caso de éxito y lo fue porque es un caso, digamos, de proceso crítico. Es decir, nosotros, si tuviésemos que decir, ¿hemos hecho algún proceso que es crítico para la actividad? Diría, pocos, muy pocos, 1 o 2. Y eso lo que tiene de bueno es que te tensa y te hace pensar cosas diferentes para cómo poder solventar situaciones que a priori pensamos que no se pueden solventar. Y eso es muy importante por la relación que estableces también con el negocio, que luego hablaremos un poco de cómo asumen o debieran asumir la inclusión de un robot en su actividad, ¿no? Y es una que tenemos, por ejemplo, la parte de transporte, que es cómo organizamos diariamente la carga y la planificación de los camiones para optimizar las rutas, ¿sí? Esto es una comunicación diaria a una hora concreta del día, donde le tenemos que indicar a todos nuestros operadores de transporte las rutas del día, la carga de los camiones, recibimos información de ellos que tenemos que procesar y volverles a dar el ok. Esto se produce más o menos en una franja horaria de media hora. Y si no lo tenemos, tenemos un lío. Y el equipo tiene que hacer el plan B, ¿no? Entonces es un caso desde el punto de vista de la criticidad. Ese es uno de los usuarios que está mirando el streaming de cómo va su proceso. Para saber realmente si tenemos un problema, yo tengo que activar el plan B. Porque otros plan B de procesos críticos, de procesos no críticos, no tienen tanta importancia, digamos, el activar el plan B. Rebote. Sigo. Bueno, yo me voy a enfocar sobre todo en el proceso que os ha comentado antes mi compañera Esther. En nuestro caso estamos creciendo mucho como compañía y esto nos lleva a que trabajos que antes dedicamos 1 hora, ahora nos pueden llevar el doble de trabajo. En el proceso del cotejo, por ejemplo, si en 2012 teníamos 12.000 facturas para cotejar, actualmente tenemos 30.000 facturas, lo que supone casi el triple de trabajo para mis compañeras que cotejan facturas. Y bueno, el hecho de automatizar permite la escalabilidad del negocio. Y no solo eso, al final, aparte de la eficiencia, también recalcaría la eficacia. Nosotros ejecutamos el robot 24 horas de lunes a domingo. En el caso de cotejo de facturas, tenemos todos los días aproximadamente 4 horas, lo ejecutamos de 6 a 12 y esto nos permite adelantar trabajo, ya que todos los días a las 8 de la mañana esto permite que los usuarios puedan empezar a revisar las incidencias y esto al final nos adelanta trabajo. Pues yo diría 2 casos. A ver, uno, y igual el más importante, es que antes el cuadro de mandos al máximo nivel con el que se toman decisiones, pues se tardaba
unos cuantos días en hacer, porque tiene muchas complejidades, muchas partes, y no siempre estabas seguro de que lo habías hecho bien. Es más, nunca se hacía bien al 100%, siempre había algún dato que se había bailado, tal. Ahora pues lo tienes mucho más rápido y sabes que los datos son fiables y que los datos que hay ahí pues son 100% exactos. Ese es uno. Y otro, pues en el departamento financiero teníamos unos procesos que por falta de tiempo y por el volumen ingente de datos que teníamos nosotros, pues nos quedábamos en la punta del iceberg. O sea, se miraba cada varios meses, se conciliaba un poco por encima y si había diferencias de menos de una cantidad, venga, se daban por buenas y se miraba solo de arriba. Ahora nos está permitiendo llegar abajo del todo cuando nos da la gana. Entonces, claro, hemos ganado mucha eficiencia y mucha tranquilidad de que lo estamos haciendo bien, de que los datos son buenos. Más preguntas. Soy John Arano de ITP en Zamudio. Una pregunta para Óscar. Has hablado en la primera pregunta que te he hecho sobre el retorno de cuando tenéis algún proceso que el retorno no está claro, o sea que es justo, pero hay un intangible. ¿Cómo lo justificáis ante la dirección o el comité de inversiones? ¿Es simplemente, como lo que has dicho, que mandáis ahí al director de área y que lo explique? Porque en cuanto a números no dan, o sea, o da justo, pero simplemente por el intangible. O sea, ¿cómo medís ese intangible? Es una buena pregunta. La respuesta clara es, ¿un intangible lo medimos? No, es un intangible. Lo que sí hacemos, bueno, dos aspectos. Si lo trabajamos directamente con el negocio, eso es una decisión, o sea, la medición de un intangible o el aporte de valor que te da un intangible en un proyecto, vamos a decir, de tu día a día. Imagínate, nosotros entramos en un área y vemos un abanico de oportunidades claras, ¿sí? Nosotros, desde nuestra mirada, decimos, joder, las más rentables aquí son estas. Pero el contraste y el ok final, el go, no go, quien lo tiene que dar es el director del negocio, porque es el que lo tiene que defender. ¿A qué voy con esto? Nosotros, claro que hemos hecho oportunidades que si la miramos desde el unitario, no son rentables. Pero el driver no es ese realmente, solamente si la oportunidad es de unitario. Es igual, ¿el programa en el departamento es rentable? Si el proyecto es rentable, da igual que algunas del unitario no lo sean, porque puede haber, después, de hecho, si hablamos un poco de a qué perfiles va dirigido esto, hay veces que hemos automatizado alguna oportunidad que desde el punto de vista de la rentabilidad entendida de la dedicación de tiempo, es que no hay por dónde cogerla, pero es igual. Era un punto donde es un cuello de botella recurrentemente que la actuación de una persona limita el que otras personas sigan haciendo cosas. La medición, donde la queramos poner. ¿Dónde coge para mí valor, o por lo menos en nuestra experiencia, en nuestro caso, los intangibles? Cuando el ROI global del proyecto está un poco en entredicho y está justo, ahí es donde los intangibles cobran peso. Y sobre todo lo importante de un intangible es cuando ya empiezas a tener gente que realmente lo que dice es yo sin esto ahora mismo no podría vivir, entendido el vivir y decir, hijo, yo no puedo seguir pensando en que yo esto lo tengo que volver a hacer. Ahí es donde ganamos, ¿no? Desde ahí es un poco la experiencia nuestra. Mi intangible en el 2019 no servía para nada. O sea, para mí, a la organización. Yo los intangibles me decían, bueno, esto después. Eso ha ido cogiendo peso con el paso del tiempo, cuando la iniciativa va progresando en la organización. ¿Me permites es que me he encontrado casos así, ¿no? Sobre todo durante las prácticas de doctorado, ¿no? Entonces, pasa mucho en pymes. Es decir, que automatizas y dices, ahí va. Pues sí, en esta persona, claro, una pyme pues tiene poca gente, ¿no? Entonces, esta persona, efectivamente, ahora le hemos quitado el 50% del trabajo, pero no puedo quitar a media persona. Entonces, claro, yo tenía que explicar. Es que la cuestión no es el ahorro de horas. La cuestión, si tú no tienes capacidad de gestión para aprovechar ese 50% de esa persona, aprovechar en algo rentable. Porque de ahí viene la rentabilidad. No viene la rentabilidad de que la persona trabaje el 50%. La rentabilidad viene de que efectivamente ese 50% de tiempo de esa persona seas capaz de aprovecharlo de manera
rentable para la compañía. Y me he encontrado pymes donde la dirección pues no tenía imaginación y entonces yo le decía, bueno, pues para ti no es rentable, y otras que han sacado unas rentabilidades espectaculares. Puedo poner ejemplos, ¿eh? Simplemente, como te digo, dedicando ese 50% de esa persona, que en una pyme es mucho, si la persona sabe, si la persona es una persona importante dentro de la organización, y en las pymes casi todos son importantes, ¿eh? Porque todos tienen que hacer de todo, ¿no? Entonces han sacado una rentabilidad, oye, hemos seguido tu consejo, me llamaron unos, y es que hemos aumentado las ventas el primer año un 30%. Ese es el beneficio. El beneficio no es el ahorro de horas de las personas. No sé si te he respondido, sí. Sí. Pero si no hay imaginación para utilizar ese tiempo excedente, pues no es rentable, evidentemente. Y desde el punto de vista más cuantitativo, pues primero tienes que identificar procesos automatizables. Vas calculando el caso de negocio, el ROI, para priorizar los más interesantes. Pero una vez que tienes el proceso automatizado y a través del framework que comentaba Miguel Ángel, hay una monitorización de, por ejemplo, las horas de trabajo del robot. Y las horas de trabajo que en el caso de negocio hemos identificado que se van ahorrando. Con lo cual, podemos calcular para cada uno de los procesos automatizados cuántas horas y, por tanto, qué masa salarial hemos liberado. Eso no es el ROI. Pero eso no es verdad, porque si es una persona no puedes quitar media. No, pero no, eso es otra cosa. Pero bueno. la medición cuantitativa de la masa salarial que el robot, de alguna manera, como trabajador virtual, está, digamos, descontando, que no es así, ¿no? Eso se monitoriza. Eso, bueno, en algunas compañías esa es una monitorización que justifica seguir automatizando. Pues si solamente ese reducción de horas de trabajo justifica, es que el proyecto es súper fantástico, porque realmente es lo más pobre de todo, ¿eh? La riqueza viene del aprovechamiento de esas personas, aprovechamiento que además las personas normalmente son felices, porque son trabajos más creativos. Mira, Retabet, que yo lo he seguido muy de cerca, tiene varios casos de esos extraordinarios. A ver, nosotros, esto empezó siendo, lo que os digo, es importante la comunicación al principio del proyecto, y por mucho que lo intentas hacer bien, siempre hay gente que tiene reticencias. Entonces, pero bueno, hubo gente que enseguida le vio la parte positiva de que esto pues le iba a servir para liberarse de tareas repetitivas, monótonas, y que realmente hacían tedioso un trabajo, y le hemos podido emplear, o sea, se ha dado cuenta de esto, y son los mayores valedores ahora del robot, porque se han podido dedicar a otra serie de tareas de mucho más valor añadido, mucho más interesantes, que antes el día a día de las pequeñas cositas repetitivas nunca le dejaba. A ver si tengo tiempo no tenía nunca tiempo, porque llegaba a otra cosa, y al final con esto les hemos liberado de esas tareas y se han podido dedicar a cosas de mucho más valor, con lo cual están mucho más contentas, claro. Y son los principales prescriptores dentro de la empresa de que otros departamentos se metan dentro del proyecto, porque nosotros al principio hicimos varios procesos pequeñitos y otros grandes. De hecho, nos metimos en alguno grande que todavía estamos ahí a trancas y barrancas 2 años después, porque como va un poco más, es un proceso muy grande, pues en interno también vamos cambiando cosas que le cambian al robot lo que ya tenía, con lo cual, bueno, pues ahí andamos. Pero sin embargo los pequeños están funcionando con mancha de aceite. O sea, esa gente habla a los compañeros tomando un café, joder, pues ¿qué dices? Tal. Entonces son ellos los que nos llaman a la puerta. Oye, ¿cuándo pasas por aquí? ¿Cuándo nos miráis aquí esto para ver si tenemos alguna cosa y tal? Entonces, bueno, pues es un poco, al final, que ves que la gente es que quiere porque sabe que vive mucho más tranquila y con trabajo mucho más enriquecedor. Además, en el caso de Retabet, muy importante, se implicó desde el primer momento la alta dirección. Es lo que os he dicho yo, es fundamental. Es fundamental. Se implicó, con lo cual, en paralelo, o sea, como a priori, cuando automatizas, tú sabes cuántas horas de trabajo vas a reducir, en paralelo puedes estar estudiando ya, y es lo que hace la dirección de Retabet, esas personas, con sus talentos y sus conocimientos, a qué nuevas tareas le vas a dedicar. Y entonces Retabet, de hecho, está creciendo con las mismas personas una barbaridad. O sea, bueno, con más personas,
Sí, bueno, pero menos de tendríamos las que crecer tendría más que en eso, hacer sí. si no aplicase el RPA, evidentemente, ¿no? Sí, sí, así es. Siguiendo con el tema de usuarios que ha salido aquí, ¿qué opinan los usuarios de la automatización en Angular Saguinaga? Bueno, antes de responder a esa pregunta, quiero recalcar que el robot no es perfecto. Y bueno, al final, para que el robot trabaje bien, le tenemos que dar todo el trabajo bien hecho, ¿vale? Y ese trabajo de darle todo el trabajo bien hecho requiere tiempo y formación. Os pongo un ejemplo, ya que conocéis el proceso que os ha comentado antes mi compañera Esther. A la hora de crear órdenes en Angular Saguinaga, mis compañeros suelen rellenar el número de factura o número de Albarán. ¿Qué pasa? Bueno, el número de factura tiene que ser idéntica a la factura, es decir, ya si varía un carácter o un número, va a fallar y nos va a retrasar el trabajo un día. Esto con el cotejo manual no sucedía, porque claro, mis compañeros que cotejan facturas sabían visualmente que esa orden correspondía a esa factura. Entonces, como os he comentado, ese trabajo de dar formación a los usuarios requiere tiempo y paciencia, porque al final es algo nuevo para ellos también y todo lo nuevo, pues al principio agobia un poco, ¿no? Y por lo tanto, es verdad que ahorramos muchas horas en un departamento, pero aplicamos igual más exigencias en otros departamentos. Y en todo momento el objetivo es que la resta entre el trabajo que ahorramos con el robot menos el tiempo que necesitamos para la supervisión del robot sea positiva. Respondiendo a tu pregunta. Mis compañeros y compañeras de trabajo, cuando todo va bien y el robot funciona bien, todos contentos. Lo único ya cuando pillan el truquillo, porque al final si se establece bien el proceso, ese proceso de aprender a trabajar con el robot es sencillo, es al principio que cuesta un poquillo. Pero bueno, ya cuando falla, ya os comentaba antes, todo el mundo entra en pánico. Como anécdota, hace un mes, tenemos varios procesos en Angular Saguinaga y un fin de semana todos los procesos empezaron a fallar y estuvieron sin ejecutarse durante horas. Cuando volvimos el lunes, todo el mundo, todos mis compañeros entraron en pánico porque teníamos colas de trabajo. Y bueno, en estos momentos siempre hay algún compañero que dice que el robot no es eficiente o el robot es una mierda. Siempre escucho por ahí. Y ahí entra siempre el responsable de IT, Juan Carlos, diciendo, pues si es una mierda, o si no es eficiente, pararemos los procesos. Y ya se produce el silencio. Porque claro, y ahí es cuando nos damos cuenta que el robot nos aporta valor. Y bueno, con esto quiero decir que al final sí, el robot nos aporta mucho valor. Los usuarios saben el valor que aporta, menos cuando entran en pánico, pero cada día es un aprendizaje constante que nos enseña a actuar ante esas incidencias. Y el objetivo es reducir esos errores con el tiempo, reducir esos errores que aparecen en el día a día. Está claro. ¿Óscar? Sí, no sé, se me ocurría escuchándola y ligado también a una parte que ha introducido David en su primera pregunta, ¿no? Que era el tema también de si los equipos ven al robot como un competidor, ¿no? El robot es un competidor, ¿no? Y bueno, nosotros desde nuestra experiencia, porque claro, esto también ha llovido desde que empezamos, ¿no? Pero yo el competidor, o por lo menos lo entiendo desde dos frentes, ¿no? Es un competidor porque viene a quitarme el trabajo, ¿no? Que esa podría ser una pregunta lógica que le pueda surgir a alguien, y otra es, si yo lo hago más rápido que él o no lo hace tan rápido como pensábamos, ¿no? Entonces, para mí aquí es clave, donde coge mucha relevancia, que tanto el equipo, vamos a decir, el equipo que realmente está desarrollando la tarea como su responsable, como el responsable de esa tarea, interioricen realmente lo que supone meter un robot, ¿no? Interiorizar, por lo menos nosotros lo concebimos desde un punto de vista, una buena parte de mi conversación y de mi empleo de tiempo con los responsables de los equipos, antes incluso de decidir que vamos a automatizar algo, es que entiendan qué les va a ocurrir desde el momento, o cómo entendemos nosotros qué les va a pasar en el momento que metamos un robot en su equipo, ¿no?
Y esto es importante porque evita bastantes conversaciones posteriores y también situaciones de pánico cuando algo no va bien. El pánico se puede producir, pero sí que es importante, por lo menos nosotros lo concebimos desde un punto de vista de decir, el robot no viene a competir con nadie, el robot es alguien de tu equipo, y eso es importante, es de tu equipo, no es mío. El robot no es mío. O si yo, por ejemplo, no estoy en el área de IT, nosotros estamos dentro del área de operaciones y demás, pero incluso aunque estuviese ubicado en una estructura de IT, esto no es la típica automatización de un RP que el resultado entre la entrada y la salida no interviene nadie y entonces, joder, si falla esto es de IT. No, aquí estamos emulando lo que hace alguien en su puesto de trabajo. Quiero decir, si alguien conectándose a la web de la administración pública no puede porque tiene un problema, al robot le va a pasar lo mismo. Entonces, la actividad es tuya, el robot es tuyo, está trabajando para ti a tiempo parcial o completo según lo que decidamos, y la supervisión del trabajo y de su buen trabajo es tuya. ¿Eso qué quiere decir? Que nos gira a los equipos, gira el rol de ejecución al rol de supervisión. Y eso es súper importante. Y es lo que entra realmente. Es decir, yo creo que con lo que estoy viendo, entiendo que de una manera razonable, más de un 95% de las veces, yo creo que este trabajo lo llevaremos bien, ¿no? Y sí es cierto, ¿qué necesitas tú para supervisar que ese trabajador lo ha hecho bien? Y lo que es clave para mí en el rol de la supervisión es que la supervisión al responsable no le lleve más tiempo que lo que tarda en hacerse la tarea. No puede ser, tiene que ser algo claro. Es aquí tienes que actuar o aquí no tienes que actuar. Y si tienes que actuar, ¿dónde tienes que actuar? Es algo clave, ¿no? Entonces, nosotros al cabo de los años, en 4 años que llevamos, lo que nos ha ocurrido, claro, como vas metiendo esa mancha por muchas áreas, el robot ya se ha dejado de ver como un competidor y no al lugar pensar si lo hace más rápido o menos rápido. De hecho, si lo hace más rápido, nos tiene que ayudar otra pata que nosotros todavía nos hemos metido ahí, que es cómo reduzco el lead time de los procesos. Ya no es la tarea, ya es un proceso. Y si tú esto lo haces en unos minutos, cuando antes necesitabas 2 días, pues eso me permite aquilatar en otro sitio, ¿no? Es como entendemos nosotros el concepto competición, ¿no? ¿Más preguntas? Hay una pregunta online. Sí, Belén Lanuza os pregunta, ¿hasta qué punto creéis que influye la existencia de recursos para estas implantaciones? Es decir, si consideráis un factor clave que pueda aplicarse algún tipo de incentivo o ayuda pública que consiga optimizar los costes del proyecto. Bueno, yo no creo que para un proyecto de RPA se necesite ayudas públicas. Si llegan, pues perfecto. Pero esperar a tener una ayuda pública o hacer un RPA me parece corto de miras. Que además te ayudan, pues genial, ¿no? Sí, en nuestro caso lo hemos trabajado al revés, ¿no? Al revés, quiero decir, no a través de una ayuda pública, ¿no? Sino de cómo los proyectos que vamos haciendo, cuáles de ellos consideramos suficientemente innovadores para poderlos presentar a una asignación de una subvención o lo que fuere. Es otro camino. Pero no lo haces por eso. Correcto. Que además tienes una ayuda, perfecto. Pero hacer un RPA solo porque tengas ayuda pública me parece... No estás hablando de cifras elevadas, ¿no? Una pregunta. Si cualquiera de vosotros, las 3 empresas que están aquí, pues fuerais a la competencia, ¿no? Y vierais que en la competencia no hay ningún proyecto de digitalización de RPA, ¿cómo le argumentaríais para que los implantara? Para que hiciera algo. ¿Qué le diríais? Muy fácil, todo lo que estamos hablando aquí. Pero con los datos, con datos. Es que es... ¿Pero cómo priorizarías? No, pues al final yo creo que una vez, entiendo que los 3 hemos tenido, cuando empiezas, pues vas aprendiendo poco a poco. Yo no había hecho una cosa de estas tampoco nunca, con lo cual pues te equivocas, pues evidentemente donde te has equivocado, pues aquí corregirías. Y lo que yo digo, nosotros un proceso que cogimos muy largo, pues yo ahora no cogería un proceso tan complicado, sino que iría a procesitos o ese proceso lo partiría en 2 o 3 pedazos, en vez de coger un macroproceso que luego al final, para cuando quieres llegar ya en interno, igual te han cambiado otra cosa y lo que habías hecho en la primera fase, ya no vale porque tal. Entonces, pues igual procesitos más pequeños, más controlados y un poco mancha de aceite, que a la gente, al agnóstico, le convenzas viendo cómo funciona y que la gente está contenta con lo que tiene y que no es un competidor, sino que es un instrumento que se pone para ayudarte.
Yo estoy de acuerdo. O sea, al final estamos hablando de datos objetivos. Yo el proceso que haría es registrar cuántas horas nos supone actualmente realizar ese proceso y comparar con el gasto con el gasto que nos supondrán y sacar el payback. Y siempre habrá algún proceso que podamos automatizar con beneficios. Bueno, yo en nuestro caso, en la parte del retail y por empresas de tamaño comparable, ya no me imagino ese escenario porque es que todos están ya en ello. Entonces me sería difícil, pero sí que intentaría desde luego enfilar cuáles son los puntos de dolor claros en ciertas áreas donde creo que les podemos ayudar. Y desde luego lo que sí permitiría la experiencia es hacerlo en mucho menos tiempo y de una manera seguramente acertando el tiro a la primera y no como pues de donde vienes que vas haciendo curvas, ¿no? Aprendiendo, vamos. Bueno, pues ya solo falta un minuto para las 12 y vamos a ser también puntuales para terminar, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado, a los que estáis en online y a los que estáis aquí. Muchas gracias a todos los que nos habéis apoyado, interviniendo en las diferentes ponencias o en esta mesa redonda. Esperamos que todos estos debates y todas estas presentaciones pues hayan aportado algo y hayan resuelto algunas de vuestras inquietudes. Muchas gracias a todos.